a todos los alumnos que están presentes en la clase del día 27 de abril, donde van a exponer Caterina Soto, Federico Trujillo y Agostina Biagini el tema que habían preparado. Así que los dejo para que puedan comenzar. Yo voy a apagar tengo la cámara apagada y voy a apagar mi micrófono también para poder escucharlos. Así que adelante. Bueno, mi nombre es Caterina Soto, mis compañeros, como comentó el profe, Federico y Agostina. Nosotros vamos a exponer la unidad de buses y dispositivos de entrada y salida. El contenido va a ser de dispositivos periféricos, eh, buses de comunicación, buses paralelos y en serie y estudio de PCI. Comienzo con dispositivos periféricos. ¿Qué es un dispositivo periférico? Es un dispositivo independiente de conexión externa o interna a la tarjeta madre. Es un complemento para aumentar las capacidades funcionales entre usuario y máquina, responsable de realizar las operaciones de entrada y salida de un sistema. Se conectan a través de diversos puertos, USB, paralelo, en serie, de audio, VGA, MIDI, Ethernet y bueno, hay otros más como HDMI y lectoras de tarjeta. Y hay tipos de dispositivos que son de entrada, salida o mixto. Acá tenemos un cuadrito donde especifica cada dispositivo con su comportamiento, que es una característica de organización, que es comportamiento, compañero y frecuencia de edad. En comportamiento tenemos de entrada, que es solo lectura y se puede leer una sola vez. Después de salida, que es solo escritura, no se puede leer. O almacenamiento, que puede ser releído y reescrito. Otra característica es de compañero, puede ser una persona o una máquina que está en el otro extremo del dispositivo, introduciendo datos en la entrada o leyendo datos en la salida. La otra característica es frecuencia de datos, que es la frecuencia donde se mide la velocidad en la que los dispositivos pueden transferir datos hacia y desde la CPU. Acá en este esquema podemos ver la conexión o cómo interactúan los dispositivos con la CPU. Acá podemos ver los dispositivos que se conectan cada uno a un controlador, y ese controlador va a un bus, ese bus se conecta a un bus especial que va desde CPU a memoria y viceversa. Y acá aparece el concepto de memoria mapeada o mapeado en memoria. Que esto quiere decir que en lugar de utilizar instrucciones para que los dispositivos, o sea, en vez de utilizar instrucciones, los dispositivos se mapean en el espacio de direcciones de memoria, como si fueran direcciones de memoria normales, lo que permite acceder a ellos de manera eficiente a la hora de transferir datos. Con este método se pueden utilizar las mismas técnicas de acceso para acceder tanto a la memoria RAM como a los dispositivos.
Y acá cómo sería la comunicación o la conexión desde puertos, controladores, dirección de memoria, colas y buffer, control de acceso y modo de transferencia. En este caso, los puertos son los que de conexión física, donde se conectan los dispositivos. Estos son diferentes, ya que la velocidad de transferencia de datos no es la misma para todos y tienen un tipo de cable necesario que sea compatible con cada dispositivo. Después, estos tienen sus controladores, cada dispositivo está asociado a uno de ellos, donde este es el que gestiona la comunicación con el sistema operativo y la CPU. Y acá después tenemos dirección de memoria, que es acceso directo en memoria, donde están las direcciones asignadas a los dispositivos, que permite que el sistema operativo y la CPU los identifiquen y se puedan comunicar con él. Después tenemos la gestión de colas y buffers, donde los dispositivos usan estas colas y buffers para almacenar datos temporales de entrada y salida. Esto es importante porque ayuda o sea, para evitar pérdidas o errores debido a la sobrecarga de datos. Después tenemos control de acceso, que es el sistema operativo que gestiona el acceso y la prioridad de los dispositivos, tanto como los tiempos de uso y la priorización de tareas. Y el modo de transferencia de datos de los dispositivos pueden transferir datos como síncrono o asíncrono. Esto depende de la operación y la velocidad requerida de cada uno. Y acá vamos a hablar de los procesadores o controladores que son fundamentales para la comunicación entre el dispositivo y la CPU. Tienen diferentes funciones, tipos, interfaz y la interacción con el acceso directo a memoria. Las funciones principales son administrar la comunicación entre la CPU y los dispositivos. Funciona como un traductor entre estos, en la que traduce instrucciones en señales que sean comprensibles para los dispositivos y además también detecta errores como desconexión o pérdida de datos. También hay varios tipos de controladores como los integrados, que son los que están en la placa directamente y que gestionan los dispositivos básicos, como el mouse, el teclado, el audio. Después tenemos los que son de programa que para un dispositivo en particular que gestionan la comunicación directa entre la CPU y un bus. Después tenemos la interfaz, que es de programación, que permite que el sistema operativo y las aplicaciones se puedan comunicar con cada dispositivo para operar mediante comandos y funciones a la hora de escribir, abrir, cerrar y controlar cada dispositivo. Y la interacción con el acceso directo a memoria permite que los controladores transfieran datos directamente entre dispositivos periféricos y la memoria principal sin pasar por la CPU. Después tenemos las interrupciones, que son esenciales igual. En este caso, cuando un dispositivo requiere atención
envía una señal de interrupción a la CPU. Esta detiene temporalmente su trabajo actual y atiende la interrupción. Acá es donde se ejecuta un programa que se llama manejador de interrupciones, que es quien gestiona la solicitud del dispositivo, y una vez que se completa esa tarea del dispositivo o se resuelve el problema, la CPU retoma la tarea que estaba realizando antes de la interrupción. Y tenemos varios tipos de interrupciones, ya sea de dispositivo, software o temporizador. En la de dispositivo es la que realiza el mismo dispositivo para solicitar servicio. Por temporizador son utilizados para programar tareas de los dispositivos en momentos específicos o gestionar eventos temporales. Y el temporizador, ya lo dije, y después por software son generados por programas en ejecución. Y acá vamos un diseño básico de cómo tendrían que ser como el esquema que mostré en las diapositivas anteriores, cómo sería el diseño de estos dispositivos. En requerimientos físicos, coste de cada dispositivo, demanda de recursos de CPU, demanda de recursos de bus y rendimiento. Acá tenemos estos pasos a tener en cuenta, en el que los tipos de dispositivos que se van a conectar a la máquina o buses estándares que va a soportar la máquina. Después, los requerimientos físicos para cada dispositivo, hay que tener en cuenta la alimentación, conectores, ranuras del bus, carcasa y expansión y demás. Otra cosa que hay que tener en cuenta es el coste de cada dispositivo, incluyendo el coste del controlador. Después, registrar también las demandas de recursos de CPU, que esto sería el ciclo de reloj por instrucción que se utiliza para iniciar un dispositivo, detención de reloj en donde hay que esperar para que termine de utilizar la memoria, y ciclo de reloj para que la CPU se pueda recuperar de esa actividad. También hay que tener en cuenta las demandas de recursos de CPU, de bus y de memoria de cada dispositivo. Porque cuando la CPU no está utilizando la memoria, la anchura de banda de la memoria principal y del bus son limitadas. Y como último punto a tener en cuenta es el rendimiento de cada uno de los puntos anteriores. Y eso sería más o menos lo que es de dispositivos de entrada y salida y cómo están organizados dentro de la placa o la parte que nosotros no podemos ver. Ahora continuaría mi compañera con voces de comunicación. Gracias, Caterina, Katy. Bueno, sí, yo... espérame un segundo que le hago una pregunta, un par de preguntas a Agostina, y a ver si usted no lo puede contestar, ustedes pueden ayudar. Cuando hablaste de mapeo de direcciones en los dispositivos, en la diapositiva de entrada-salida, ¿cómo ves vos que podría ser ese mapeo? Lo definiste bien, fue muy bibliográfico la definición, o sea, fue muy buena, pero para poder explicar, digamos, ¿cómo ves vos ese mapeo?
No sé si te acordás de esa diapositiva o querés volverla. ¿Está? Ahí, exactamente. Viste que está la parte de que acá mencionaste el tema de el mapeo. ¿Cómo ves vos qué Sí. es el mapeo? El mapeo sería acá en memoria principal, que Ujú. hay un sector o parte de direcciones de memoria que están específicamente reservadas para los dispositivos de entrada y salida, y la CPU para cuando uno conecta, no sé si está bien, un dispositivo o ya está como el teclado, por ejemplo, que está conectado para buscar un dato, va de la CPU, va directamente acá, a esta dirección de memoria, digamos, para transferencia, la transferencia de datos, que puede ser lo que uno ingresa en el teclado, es como que se lee ahí directamente. Sí, Sí. es bastante acertado lo que decís. Así, algo más fácil de explicar, te voy a orientar para que lo tengas presente y lo tengan presente el resto. ¿Viste cuando colocas un pendrive en una computadora que te aparece como una unidad nueva? Unidad, Sí. bueno, esa unidad nueva daría una sensación para poder explicar en un ejemplo el tema del mapeo, porque si vos vas al administrador de controles usando Windows, vas a ver que ese pendrive tiene una dirección física, o sea, podés mirar cuál es la dirección física, pero digamos, la que hace la traducción de la dirección física al dispositivo, suponete la letra E, y vos abrís el explorador y copias un archivo al dispositivo E, para vos es el E, que tendrá un nombre, inclusive el pendrive, si querés darle, pero para el equipo es una dirección física. Es decir, que el mapeo, ahí lo podés ver como en un ejemplo práctico. Es Ah, nada más claro. que esa aclaración. Y después, eh, ¿qué, qué es lo que se guarda cuando hay una interrupción de CPU? Viste que vos mencionabas que en las entradas-salidas se interrumpía el CPU para atender esa interrupción. ¿Qué es lo que se guarda? Porque, digamos, seguramente el CPU estaba haciendo una cosa, ¿y qué es lo que se guardaría? ¿Te acuerdas o el grupo se acuerda? De lo que estaba haciendo la Sí, CPU o ajá, sí, lo que en estaba algún haciendo. proceso que pueda haber estado trabajando anteriormente, no sé si va por ahí. Exactamente, es eso. Está ejecutando un proceso, un hilo. ¿Y qué Ujú. es lo que contiene ese proceso hilo? ¿Te acordás los componentes que forman parte de ese proceso? Mm, justo no, creo que no me acuerdo bien. Bueno, se guarda el program counter, se guarda Ah, los sí, registros, las variables. ¿Te acordás ahora? sí, sí, sí. Bien, se guarda todo eso y después se sincroniza, digamos, como es una interrupción. Esta interrupción podría provocar si, digamos, la entrada-salida se vaya a la cola hablando del ciclo de vida de los procesos, podría irse a bloqueado o a interrumpido, por ejemplo, y se salvaguarda, digamos, para poder continuar, como dijiste bien vos, desde el punto de ejecución. Y para eso necesita como sacarle una fotografía de dónde está, ¿verdad? Para continuar a partir de ahí. Bien. Y cuando hablabas del tema de interrupción, mencionaste el tema de software, mencionaste varios puntos. Uno de ellos es software, en una diapositiva más adelante a la que tenías ahí. ¿Qué ejemplo podría ser de software? Se Eh, te- como como un proceso en ejecución igual, me parece, que se están ejecutando.
pero igual necesita ser atendido en ese instante, ¿no? Algún- no sé si va por ahí. Sí, 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 en verdad siempre va por ese lado, nunca le vas a agarrar porque siempre son procesos, así que si lo mencionas, si lo mencionas como procesos, es lo único que se ejecuta, digamos, casi. Ya, A la aclaración de ayuda como aporte, vos podés, un usuario puede desarrollar un software, o sea, ustedes pueden desarrollar un software que inclusive vieron que cuando trabajan con, con las aplicaciones de base de datos y si da error usan el try y el catch. Han sí, usado, bueno, em, ustedes pueden, y el try, ¿qué hace try catch? ¿Cuál es la funcionalidad? Es capturar un evento que se produce, digamos, entonces se asocia al try. Entonces, cuando vos podés capturar, por ejemplo, la, la interrupción de la presión de una tecla, es decir, suponete que vos tenés un programa ejecutando en segundo plano, o lo que se llamaba antes un programa que estaba residente en memoria, y ante la presión de la tecla, por ejemplo, control, no sé, X, un ejemplo nada más, como tiene un código ASCII, vos capturás, cuando viene la interrupción de ese valor ASCII, vos podés atender a través de un propio try y podés llegar a hacer, eh, digamos, una funcionalidad en base a ese control X, por ejemplo. Una uno de los usos que suele tener dentro del campo de lo que es la ciberseguridad o ciberdefensa, este, sí, también eso, exactamente, Agustina. Y el aporte que quería dejarles es que dentro de este campo puede servir para activar, digamos, alguna puerta trasera del software, como por ejemplo un keylogger que te grabe en el mismo equipo o te lo mande por correo electrónico si hay conectividad, o te lo mande por alguna vía, este, digamos, justamente capturando una determinada o esperando que suceda una determinada combinación de teclas para poder activar alguna otra cosa. Ese es un ejemplo que también puede ser tomado como para que se entienda una cuestión práctica del desarrollador. bien, Bien, nada más que esa aclaración quería hacerte, bien, Caterina, Caterina, por la explicación. Así que, buenísimo. Agustina, si querés tomar el comando, adelante. Gracias. Bueno, entonces continúo. En esta segunda parte les voy a presentar lo que son los buses de comunicación. Pasamos a la siguiente. Podemos empezar por definir qué es un bus. Y identificamos un bus como un canal de comunicación entre todos los componentes de una computadora. Es lo que hace que todas las partes interactúen. Y su función principal, para facilitar la comunicación, es ser el soporte de las transferencias de información. Cuando decimos información, nos referimos básicamente a ceros y unos, a código binario, que es la información que maneja la computadora. Y desde un punto de vista lógico, podemos identificar un bus de datos como un conjunto de líneas. Estas líneas son conductores. Y existen dos grandes tipos. Tenemos los buses de datos internos, los buses de comunicación, en realidad, internos o externos. Como podemos ver en la figura de la izquierda, abajo a la izquierda, eso sería un circuito impreso en la tarjeta, en la placa madre, y vemos que cada línea es un conductor. Y ese paquete de líneas generan un bus de datos. Bus en español o bus en inglés. Estas son internos, las que están abajo a la izquierda. Pero si vemos a la derecha, en la imagen de la derecha, vemos un cable de bus que es para la conexión externa con dispositivos de entrada y salida u otros tipos de dispositivos. Eh, ambas se componen, no, todavía no pasamos. Ambas se componen de cables. Y como podemos ver en la imagen de la derecha, las conexiones externas tienen un conector en negro para el máster y un conector, uno o más conectores para un esclavo. ¿Qué es esto de máster y esclavo? Los buses de datos funcionan con una única transferencia por vez.
No pueden acceder dos dispositivos a transferir simultáneamente. Entonces, para que esto se pueda garantizar, se define un máster, o un maestro, o un amo en español, que es el que inicia la transferencia, el que dice hacia dónde se va a transmitir, y es el que controla esa transferencia. Y una vez que el máster definió a quién se lo va a transferir, este dispositivo toma el rol de esclavo, que es la unidad que recibe la transferencia y es con la que se está comunicando. Ahora sí podemos pasar a la siguiente. Ahora, si le pensamos un bus de comunicación desde un punto de vista físico, básicamente son conductores eléctricos, son cables que transportan energía, transportan corriente. Y como les había comentado, pueden estar internos en una tarjeta de circuito impreso o externos que se conectan mediante esta, como podemos ver abajo a la derecha, estos son ranuras de expansión o slots, que básicamente son conectores donde se insertan, por ejemplo, una tarjeta de expansión. Puede ser gráfica, de memoria, etc. Entonces estas tarjetas se conectan a este conector y este conector está dispuesto sobre el bus de datos del sistema, que lo podemos ver en la imagen de la izquierda. Entonces la tarjeta se conecta al conector y el conector está dispuesto perpendicularmente al bus de datos. Y ahí en el bus podemos ver cómo está la cantidad de líneas. Eso es dependiendo la arquitectura del sistema, la cantidad de líneas varía. Entonces, en relación al tema de esta presentación, que son los dispositivos de entrada y salida, podemos identificar dos tipos de conexiones. La interna, como había explicado antes, que es con el bus de datos y las ranuras de expansión, y la externa, que es con los cables que habíamos mostrado en la diapositiva anterior. Podemos avanzar. Bueno, una vez que definimos qué es un bus y para qué sirve, podemos identificar cuáles son las características, los parámetros que lo caracterizan. Entonces, en esa línea de pensamiento encontramos 4 grandes criterios. Tenemos el ancho de banda, que está dado por la velocidad de transferencia. Cada cuántos datos se transmiten por unidad de tiempo. Generalmente se identifica como megabytes por segundo. Esta es una característica muy importante de los buses de datos, que después vamos a ver cómo se diferencian entre los tipos que existen. Otro parámetro de clasificación es el ancho de bus, que lo que hace es contar la cantidad de líneas que tiene ese bus, que se diferencia del ancho de datos, porque, como vamos a ver más adelante, no todas las líneas transportan únicamente datos. Hay líneas que están destinadas a datos, otras que están destinadas a otras funciones. Entonces, el ancho de datos, lo que dice es cuántas líneas son destinadas al transporte de información pura, o sea, de datos en particular. Y por último, tenemos otro parámetro de clasificación, de caracterización de un bus, que es la capacidad de conexión, que lo que hace es identificar qué cantidad de unidades se pueden conectar a ese bus. Entonces, como ejemplo, les traemos estos 3, que SSSI, los 3 son interfaces para conectar discos duros. SSI es uno de los más antiguos, como podemos ver, tiene varias líneas de transmisión, varios cables, y tiene varios conectores. Uno va a pertenecer al máster y después puede conectar hasta 3 esclavos. A diferencia del Parallel ATA, que es una versión siguiente en el tiempo, que tiene similares cantidades de líneas, pero conectada nada más que un máster y un esclavo. Les puedo comentar así como a manera de ejemplo, que el SSI 3 Ultra 40 tiene 16 líneas de datos, tiene una velocidad de transferencia de 80 megabytes por segundo, tiene 68 pines de conexión, puede conectar hasta 15 dispositivos en un largo de 12 metros de cable. A diferencia del Parallel ATA, que por ejemplo, si tomamos un ejemplo, el último, el más... Perdón, ¿cómo? Es casi, ok, perdón. Los Parallel ATA, tenemos el IDE Ultra versión 7, que tiene una tasa de transferencia de 133 megabytes por segundo, o sea, el doble que el SCSI. Tiene 80 pines, puede conectar únicamente 2 dispositivos, y como largo máximo tiene medio metro de cable.
Y finalmente, uno de los más recientes, que es el Serial Data, que también conecta los mismos dispositivos, tiene para conectar solo un master y un slave, y tiene menor cantidad de líneas, porque tiene otro tipo de método de transferencia de información. Como ejemplo, les puedo comentar que el SATA 3, que es uno de los intermedios, tiene 8 bits, o sea, 8 líneas de datos, puede transportar hasta 6 GB por segundo, tiene 7 pines de conexión y puede tener hasta 1 metro de cable. Entonces eso es como para, bueno, identificar que existen diferentes tipos. Todos cumplen la función de transmitir datos, pero tienen diferentes características. Podemos pasar a la siguiente. Bueno, y una vez que vimos lo que son los buses y cuáles son las características de ellos, podemos clasificarlos según diferentes criterios. Nosotros tomamos 4 criterios para clasificarlos, que lo vamos a desarrollar. Uno puede ser según los componentes con los que interactúa el bus. Otro criterio es agruparlos según la información que transportan. Un tercer criterio es según la función que cumplen. Y finalmente, por el método de información, el método de transferencia de información. Entonces, avanzamos para ir desarrollando cada uno. En el primer caso, en la primera clasificación, los agrupa según los componentes que interactúan. Y encontramos tres grupos, 3 buses. El primero es el que conecta las unidades del procesador. Entonces, el bus del procesador conecta el CPU con el chipset. Y también puede conectar, mediante otro bus, el CPU con la memoria caché de nivel 2. Después tenemos los buses de memoria, que son los que conectan el CPU con la memoria RAM, o sea, la memoria principal. Y acá en la imagen que está a la derecha podemos identificar lo que conecta el CPU, que está dentro del rectángulo naranja, con la memoria caché nivel 2, es el backside bus, que es un tipo de bus paralelo. Después el CPU se conecta al chipset por otro bus, que es el frontside bus, que también es un bus paralelo, son muy rápidos. Y después el chipset conecta la memoria con el procesador a través de otro tipo de bus, que es el bus de memoria. Y bueno, finalmente tenemos el último grupo, que es el bus de sistema. Que esto lo que hace es conectar el procesador con todos los componentes de la computadora, que es el que nos interesa a nosotros en este caso, porque conecta los dispositivos de entrada y salida. Dentro del bus del sistema podemos identificar otros 2 buses, que es el bus local, que es el que conecta el procesador con la memoria caché, y el bus de expansión, que conecta todos los dispositivos los dispositivos de entrada y salida con el bus de sistema, que es el que conecta a todos. No podemos avanzar. Pues el segundo método de clasificación lo hace respecto de la información que transportan. Entonces podemos identificar 4 grupos de buses. En primer lugar tenemos el bus de direcciones, que es el bus por el que viaja las direcciones de memoria que pide el procesador. Este es unidireccional. El procesador busca en memoria la dirección. Entonces, el procesador pide el dato y la memoria responde por el bus de datos. Entonces, únicamente viaja en una sola dirección esta información. Después tenemos el bus de control, que es para envío de señales de sincronización de las unidades, que es, por ejemplo, inicia transferencia, un wait, finalizó transferencia, ese tipo de información. Después tenemos el bus de datos, que es el bus donde viaja la información propiamente dicha, y conecta todos los dispositivos, el procesador, la memoria y los dispositivos. Y después, por último, el bus de arbitraje, que es muy importante, que es el que establece las prioridades de peticiones. Cuando muchos dispositivos quieren acceder al bus de transferencia de datos, se establece un orden de prioridad. Y eso lo establece un árbitro, que puede ser centralizado o distribuido. Esto, en detalle de estos protocolos exceden a esta presentación, pero básicamente un protocolo centralizado es que hay un solo árbitro que define la lista de prioridades y quién accede al bus de sistema, y después el distribuido tiene varios árbitros, o sea, los componentes que interactúan, todos tienen una función de árbitro. Y bueno, estos 4 buses conforman el bus de sistema que vimos antes.
el bus de control, el bus de datos y el bus de arbitraje, los tres son bidireccionales. O sea que la transferencia de información se produce en ambos sentidos. Vamos a avanzar. Bueno, el tercer método de clasificación, que es respecto a la función que cumplen, está muy relacionado con la clasificación anterior, pero las tres funciones básicas que identificamos es, una es la transmisión de información básica, que es por la que viajan las direcciones de memoria y los datos en sí mismos, y la dirección de memoria, bueno, determina la unidad esclava. Eso lo determina el máster cuando inicia la transferencia. Después tenemos la función de control y sincronismo, que lo que hace es generar el ordenamiento temporal de las señales. Y esto se refleja en la lectura y escritura de memoria y en las operaciones de entrada y salida. Además de controlar el reconocimiento de la transferencia, el clock, el reset y todo ese tipo de señales. Y por último, en la función de arbitraje, es esto que yo les comentaba en la diapositiva anterior, que tiene que ver con el ordenamiento de las peticiones de acceso al bus. Entonces, por esa línea, ese bus viaja la información sobre quién tiene acceso, quién lo pide, quién lo cede, o sea, cuándo se cede y cuándo está ocupado. Vamos a pasar a la siguiente. Finalmente, el último método de clasificación es según las formas en que se transfiere la información. Tenemos dos grandes tipos de buses, los paralelos y los seriales. Los paralelos, su característica es que transmiten en simultáneo varios bits, típicamente múltiplos de 8. Entonces, 8 bits es un byte, entonces transmite de a bytes. Puede haber de 8 bits, de 16, o sea, 1 byte, 2 bytes, dependiendo el diseño del cable. Y estos pueden ser más largos, pero tienen menor velocidad de transferencia que los buses seriales, son más antiguos. Algunos de los ejemplos más típicos son el frontside bus, que es el que vimos que conectaba el chipset con el CPU. Después tenemos el IDE y el PCI, que los vamos a desarrollar después, pero son todos buses paralelos. Por el lado de los buses seriales, la forma en que transmiten la información es bit a bit. O sea, hay una única línea de datos y se transmite un 0 o un 1, pero la característica es que estos son más nuevos y tienen mayores velocidades de transferencia, son bastante más rápidos. Y algunos de los más conocidos son los USB, donde conectamos todos los periféricos, por ejemplo, el ratón, el teclado, que son los que vemos en los puertos de la computadora, y el bus SATA, que es serial ATA, que es para discos duros. Y bueno, acá les presentamos una imagen, no sé si se ve muy chiquita, de una placa madre con todos los puertos que tiene. Entonces podemos identificar en rojo que tenemos puertos USB que son seriales, y después tenemos un conector puede ser VGA o puede ser electricidad o diferentes cosas, que es paralelo. Después tenemos en amarillo las ranuras para expandir la RAM, y después tenemos en otro color de amarillo también, más flúor, para los periféricos, que son paralelos. Bueno, ahí podemos identificar otras partes que nombré, como por ejemplo el chipset y los puentes, que son los que conectan los diferentes buses del sistema. Y ahora podemos avanzar. Bueno, y finalmente comentarles un poco sobre cómo se hace la transferencia entre dos dispositivos. Se utilizan protocolos para transferir información en el bus. Hay diferentes tipos de protocolos. Tenemos protocolos síncronos, que lo que hacen es usar un reloj para gestionar las transferencias. Entonces, las transferencias ocurren en cada flanco de reloj. Después tenemos protocolos asíncronos, que no usan un clock, pero tienen una especie de señales de intercambio. Esto de protocolo handshaking es que es como una negociación, en español sería como se dan la mano, entonces acuerdan una comunicación entre ambas partes, entre maestro y esclavo. Un tercer tipo de protocolo son los protocolos semisíncronos, que si bien usan el reloj y se parecen mucho a los protocolos síncronos, incorporan una señal de wait, que eso es para cuando la transferencia que hay que hacer es más grande que un ciclo de reloj.
Entonces lo que hace es lanzar un wait para poder esperar a otro ciclo de reloj. Y finalmente el último tipo de protocolo es el ciclo partido, que lo que hace son transmitir la información en lecturas separadas, en dos partes, digamos, que no son continuas. Por un lado, el máster, que es el que inicia la transferencia, pide y pone en el bus de datos la dirección que quiere, con la que quiere conectar. Y espera un tiempo, y eso va en broadcast. Y después retira esa señal, y el slave al que fue convocado pone la información en el bus y la devuelve al máster. Esto es asincrónico, o sea, puede haber varios tiempos intermedios. Y bueno, finalmente les quiero comentar un poco, pasamos a la siguiente diapositiva. Hola, ¿me escuchan? Sí, se Sí, escucha. escucha. Podemos avanzar a la siguiente. Espera que va medio con delay. Ah, soy yo, no la veo. ¿Ustedes ven el de jerarquía? No, no me muestra en pantalla la siguiente diapo. Estamos viendo lo que dice el protocolo, la que estabas explicando. A ver, dejo de compartir y vuelvo a compartir. Porque no me está cargando la Sí, diapo. probá. Descompartir y compartir. Si no, pasáselo a otro compañero del grupo, Yo lo puedo Catherine. compartir. Ah, y lo compartís, ajá. Un segundito. Por favor, díganme si lo pueden ver. Ahí se ve. Sí, se puede ver. Bien. Bueno, como último tema, les quería presentar la jerarquía de buses, que, como les comenté, existen diferencias entre las características de transmisión de datos de cada dispositivo. Entonces, en los inicios, la computadora tenía un único bus de sistema por el que iba toda la información. Esto hacía que se generaran incompatibilidades y cuellos de botella, porque si un dispositivo quería acceder al bus para transferir datos y tenía una velocidad de transferencia muy lenta, limitaba a aquellos dispositivos que querían acceder a ese mismo bus y tenían una velocidad más rápida. Esto entonces sumaba cada vez más peticiones, y esas peticiones generaban un cuello de botella. Para evitar eso, se empezó de a poco en el tiempo a implementar la jerarquía de los distintos buses, que cada uno cumple una función y está destinado a distintas unidades, distintos componentes, pero todos interactúan entre sí, están conectados. Y esta conexión de buses se hace a través de las interfaces. Como podemos ver, cómo conecta el bus de sistema, a ver si pueden ver mi puntero, el bus del sistema con el bus de alta velocidad. Esta interfaz lo que hace es, primero, adaptar las velocidades. Si son dos buses que tienen diferentes velocidades, las adapta. Después también cumple la función de traducir, porque no todos los buses tienen la misma cantidad de líneas. O no todos los buses tienen la información. Hay algunos que vienen codificados, hay otros que son multiplexados. Entonces, toda esa traducción la hace la interfaz. Y también lo que hace es compatibilizar los protocolos de sincronización. Como comentaba antes, hay buses síncronos y buses asíncronos. Entonces, para que la información pueda viajar de uno en otro, tiene que haber
alguien que comunique ambos. Y esa función la cumple la interfaz. Y bueno, un poco la jerarquía, les comento, es lo que nos interesaba a nosotros era el bus del sistema que conectaba todas las partes de la computadora. Ese bus del sistema está conectado a la memoria caché, a la memoria RAM, a la principal, a un coprocesador matemático y al procesador. Y el procesador se comunica con la memoria caché directamente con el bus local. Este es un bus muy rápido, muy corto y es de tipo propietario, que significa que está específicamente diseñado según la arquitectura del procesador. Un ejemplo de esto es el bus AGP, que es para tarjetas gráficas, que tiene una velocidad de 1,7 GB por segundo. Después, esto se conecta al bus del sistema, que a su vez se conecta mediante una interfaz a un bus de alta velocidad. Que esto es lo que hace es conectar dispositivos que tienen una velocidad más alta que un dispositivo de entrada y salida lento. También podemos ver los buses externos de entrada y salida específicamente diseñados para discos. Y después encontramos otro que habíamos mencionado antes, que es el bus de expansión. El bus de expansión junto con el bus local conformaban el bus del sistema. Y el bus de expansión es más lento y tiene una característica de estandarización. Los fabricantes de dispositivos saben que con esta estandarización se puede conectar cualquier dispositivo a la computadora. Entonces están normados, digamos, técnicamente, mecánicamente, físicamente. Y ahí se conectan todos los dispositivos de entrada-salida. La gran diferencia es la velocidad de transferencia de información. Por ejemplo, un bus de un dispositivo de entrada y salida PCIe tiene 2,5 GB por segundo, que después va a explicar Fede, y un USB tiene 60 megabytes por segundo. Existen grandes diferencias. Pero bueno, la jerarquía vino a destrabar un poco esto de la incompatibilidad entre los distintos dispositivos y el cuello de botella. Y bueno, eso fue todo de la unidad 2 que tiene que ver con las características de los buses de comunicación. Ahora, si avanzamos a la siguiente, Federico va a presentar el siguiente tema. Ah, la tengo que avanzar yo. Que son los Sí. buses paralelos y en serie. Así Agostina, que Fede, no, se da la palabra. antes de que pase a Fede, te hago una pregunta. Sí. A ver si podría deducirlo. Todo lo que estabas hablando, que fue bastante didáctica la explicación, hace referencia a un solo equipo. Viste que cuando aparece el mundo de la virtualización, es posible, vos mencionaste por ahí algo de distribuidos, es posible Sí. poder tener en un sistema distribuido una parte de una, digamos, supongamos disco duro en un, en un equipo A y en un equipo B otra parte, supongamos, ¿no? Para nosotros es toda una misma unidad. ¿Qué te parece a vos que Sí. puede interactuar ahí como árbitro, como justamente protocolo en esas situaciones? A ver si interpreté bien la pregunta. Cuando tenemos muchas computadoras conectadas, están conectadas a través de una red, imagino. Entonces, usarían Bien. este tipo como de adaptador de red. Es como si tuviéramos un servidor y una computadora local. Y lo que interactúan es a través de la red, entonces imagino que los protocolos que aplican son los protocolos TCP/IP. No sé si apunté bien Vas bien por ahí. la dirección. Entonces, en la red existen los propios protocolos de comunicación de las diferentes capas, ¿no? Tenemos la capa física, después tenemos la capa de red, después la capa de enlace, son diferentes protocolos que se van superponiendo y que están normados para que el paquete de información llegue. Por supuesto que después, al enviar la información, tiene que haber un código que indique cuáles son el armado de las partes, ¿no? Cómo encaja cada parte, cada bit transmitido, cada byte. Pero no Sí, sé si eso... sí, digamos, en verdad la red se transforma en el bus. O sea, recién hablabas de los bus dentro de un mismo Claro. equipo y la red, más allá de la topología, Mm. sería el bus. Y después sigue apareciendo el tema de
¿cómo se llama? El tema de compartir la información, que si bien estaba normado, protocolizado en un mismo equipo, acá tenés que hacer, entra a jugar, digamos, lo que tal vez vieron en el sistema operativo, que el tema de la región crítica, productor-consumidor, digamos, todas estas Sí, cuestiones teóricas que sirven para manejar, ¿no? Eso lo tenés claro, ¿no es cierto? sí, sí, en Bien. sistemas operativos vimos claro que había que el consumidor y ay, no sé la otra palabra, Productor. eh, el productor, gracias, intercambiaban señales sincrónicas, o sea, no sincrónicas, pero bueno, uno esperaba la respuesta del otro para poder gestionar la transferencia de información. Entonces había un intercambio como para que se pudiera establecer para que si la información no está disponible, no se puede enviar. Entonces tiene que haber una comunicación ahí en medio. Em, pero sí, un poco de esto vimos en sistemas operativos. Bien, perfecto. Era solamente eso para digamos, redondear, que básicamente dejar bien claro que como que reemplazas el VAS con el tema de la red, que obviamente su topología, etcétera, pero después tenés que, digamos, en la transferencia tener en cuenta eso. Así que, no, muy bien, Agustín. Claro, perdón, agrego una cosita más clara. Ahí tendrías ya otra jerarquía más, ¿no? Lo que es interno de la propia computadora, más el que comunica con las otras computadoras. O sea, ya es otro nivel más, ¿no? Exactamente, y ahí juega justamente algo que es una capa superior, que juega un sistema operativo, bueno, si estás con programación, algunas otras cosas más, pero en principio, sí, lo básico como si te tuviera que contratar para un trabajo, te preguntaría, digamos, eso mínimo, o para evaluarte, y la respuesta iría bien encarada por ahí, así que excelente. Qué bueno. Bueno, les agradezco y le dejo el espacio a Federico, que no sé si quiere presentar él o voy pasando yo las diapositivas. No, anda pasándolas vos. Dale. Ahí pueden ver bien la presentación. Y Jerarquía está en de jerarquía. buses. Bueno, el tema que me tocó a mí fue los buses paralelos y en serie. Bueno, lo primero vamos a dar una introducción de los que son los buses paralelos y en series. Después vamos a caracterizar cada uno y vamos a dar un par de ejemplos de cada tipo de bus y eso. Y después vamos a hablar de un ejemplo de estos buses que sería el PCI Express, que es un bus en serie. ¿Podemos pasar? Ahí. Bueno, los buses paralelos y seriales son dos tipos fundamentales de buses que se utilizan en computación para la transmisión de datos entre diferentes componentes de un equipo. Un bus paralelo es un tipo de bus que permite la conexión de dispositivos externos a una computadora, permitiendo la comunicación entre ellos, y están compuestos por una serie de cables paralelos en los que los datos son transmitidos simultáneamente, como es el cablecito de la izquierda, que es el mismo ejemplo que presentó Agos antes. Por otra parte, un bus serie o serial es un tipo de bus que transmite un bit de datos a la vez de forma secuencial, como podría ser en un USB. Los buses paralelos se utilizan generalmente para conectar dispositivos de alta velocidad como tarjetas gráficas y tarjetas de red a la placa base del equipo. Por otro lado, los buses seriales como el bus USB se utilizan para conectar dispositivos periféricos al equipo. Si bien cada tipo de bus tiene un papel crucial en la transmisión de datos dentro de un equipo, cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. Cambiamos de diapositiva. La transmisión de datos es un aspecto fundamental en el campo de la informática. Existen dos métodos principales para la transmisión de datos en paralelo y en serie. La transmisión de datos en paralelo implica el envío simultáneo de múltiples bits de datos a través de varios canales de comunicación, como sería la imagen acá, el ejemplo de arriba, que van todos los bits juntos. Esto permite una alta velocidad de transferencia de datos, ya que se pueden enviar varios bits de información al mismo tiempo.
Sin embargo, la transmisión en paralelo puede ser más costosa y compleja de implementar que una transmisión en serie. Por otro lado, la transmisión de datos en serie implica el envío de los bits de datos uno tras de otro de forma secuencial, como se ve en la imagen de abajo, que van cayendo depende del protocolo que se use, porque puede ser el LIFO, FIFO, no me acuerdo muy bien cuáles eran en este momento, pero sí, iban de a uno van pasando. Aunque pueden parecer más lentos, los buses seriales pueden alcanzar altas velocidades de transferencia debido a que no tienen que lidiar con los problemas de los buses en paralelo, que son los problemas de sincronización. Además, los buses seriales son más sencillos y económicos de implementar. De estos métodos de transmisión podemos destacar lo siguiente. La velocidad de transmisión, que se refiere a la cantidad de datos que pueden ser enviados o recibidos por segundo. Y el ancho de banda, que se refiere a la capacidad de una red para transmitir datos en un periodo de tiempo. Cuanto mayor sea el ancho de banda, más datos se pueden transmitir simultáneamente, lo que resulta en una mayor velocidad de transmisión. Siguiente. Bueno, acá hay un par de ejemplos de tipos de buses paralelos y en serie. Ahí está la imagen abajo, es el mismo que explicó Agos antes, que es el SCSI. Después tenemos la comparativa de los PCI versus los PCI Express, que da justo la casualidad que el PCI Express es el sucesor de PCI, y PCI Express es un bus serial y PCI es uno paralelo. Y lo mismo pasa en los buses IDE o PATA y SATA. El SATA es el sucesor de los Parallel ATA, por esto de que tienen mayores velocidades de transferencia. Bueno, y ahí termina eso. Y ahora vamos a explicar lo que sería el bus de PCI Express. Que el bus PCI Express es la siguiente. La siguiente diapo. El PCI Express o el bus de interconexión de componentes periféricos en castellano es un bus serial que se puede encontrar en varios puertos de una placa base. Este bus se utiliza para poder conectar múltiples tipos de extensiones o periféricos, como pueden ser interfaces. Como interfaz de hardware, el PCI Express permite la comunicación entre los diferentes componentes de un equipo. Esta interfaz es capaz de transmitir datos a alta velocidad, lo que mejora la eficiencia general del sistema. Además, el PCI Express proporciona un mayor ancho de banda, el cual permite manejar grandes volúmenes de datos, lo que es crucial para aplicaciones que requieren un alto rendimiento. Además, PCI Express está diseñado para ser energéticamente eficiente, lo que ayuda a reducir el consumo de energía y el calor generado por los componentes. Siguiente. La función de PCI Express es proporcionar una comunicación de alta velocidad entre la placa base y una variedad de dispositivos periféricos como tarjetas gráficas, tarjetas de sonido y unidades de almacenamiento. Al proporcionar una conexión rápida y confiable, PCI Express es esencial para el rendimiento de la computadora. Su estructura permite una transmisión de datos más eficiente, lo que se traduce en un mejor rendimiento de los dispositivos conectados y una menor latencia, reduciendo así el tiempo de respuesta entre los dispositivos y la placa base. Además, PCI Express admite la conexión de múltiples dispositivos al mismo tiempo, aumentando así la capacidad de expansión del sistema y su versatilidad. Siguiente. Dentro del bus PCI Express se pueden encontrar varios tipos y versiones, cada una de las cuales mejora las tasas de transferencia y ofrece nuevas características. Las versiones más comunes que incluye PCI Express son 3.0, 4.0 y 5.0, las cuales han incrementado la capacidad de ancho de banda y reducido la latencia con cada nueva iteración. En cuanto a las ranuras PCI Express, estas varían en tamaño y capacidad de transporte de datos. Los tipos comunes son por 1, por 4, por 8 y por 16, que se refieren al número de líneas de datos que pueden transportar. Las ranuras por 1, siendo las más pequeñas, admiten una única línea de datos y es adecuada para tarjetas de expansión básicas, como podrían ser una tarjeta de red.
mientras que las ranuras por 4 y por 8 ofrecen más líneas de datos y son ideales para tarjetas de expansión avanzadas, como podrían ser controladores de expansión SATA o RAID, que sería conectar varios discos por esta interfaz al equipo. Finalmente, la ranura por 16 proporciona el máximo ancho de banda y se utiliza comúnmente para tarjetas gráficas de alto rendimiento. Ahora sí, podemos cambiar. Bueno, ¿en qué se diferencia PCI Express de PCI? Como habíamos dicho antes, PCI Express es el sucesor de PCI y se diferencia en varios aspectos. Primero y principal, la forma en la que transmiten los datos. PCI transmite los datos de manera paralela, mientras que PCI Express lo hace en serie o de manera serial. Además, PCI Express ofrece velocidades de transferencia de datos significativamente más altas, una mayor flexibilidad en términos de configuración y compatibilidad con una amplia variedad de dispositivos, gracias a las diferentes opciones de ranuras, como eran por 1, por 4, por 8 y por 16. Otras ventajas de PCI Express son su capacidad para ofrecer tasas de transferencia mayores con cada nueva versión, aumentando así la eficiencia en la comunicación de datos y la eficiencia en la gestión de energía en comparación con PCI, lo que se traduce en un menor consumo eléctrico y una reducción de calor generado por los componentes. Bueno, y por último, quería contar qué es lo que se viene en PCI Express. Y estuve buscando y solo encontré esto. No sé si será información la más actualizada o capaz que ya hay más. Bueno, actualmente contamos con un primer borrador preliminar de lo que será el protocolo PCI Express 7.0, marcando un hito en la evolución de la conectividad de alta velocidad. Se anticipa que la especificación definitiva de PCI Express 7.0 sea publicada en el año 2025, estableciendo así el marco normativo para las futuras generaciones de dispositivos y tecnologías, aunque se espera que los primeros dispositivos no estén disponibles hasta 2027. PCI Express promete una serie de mejoras significativas, incluyendo un incremento en el ancho de banda, permitiendo una transferencia de datos más rápida. Además, se esperan avances en términos de eficiencia, latencia y alcance, pero una de las aplicaciones más prometedoras de PCI Express 7.0 será su uso en unidades de estado sólido SSD. Con la nueva especificación podremos ver SSDs capaces de alcanzar velocidades de hasta 60 GB por segundo. Y eso sería todo lo que teníamos preparado para hoy. No sé si hay alguna pregunta. No, Federico, estaría bien, digamos, sobre la tecnología, la última que has comentado, no he indagado, así que sería bueno si podés realizar una indagación un poquito más profunda, si enterás, podamos tener en una clase una referencia de que puedas exponer esa pequeña investigación. Sería muy interesante saber cuál es la tendencia. Obviamente que siempre vamos a trabajar con equipos que digamos que tiene protocolos, seguramente de los que comentó Caterina y Agustina, pero digamos, cómo detallar un poquito más sería muy interesante. Te lo encargo, Bien, y en el momento que lo averigües, me avisas y lo comentamos, digamos, en alguna de las clases futuras. buenísimo. Bueno, ahí está la bibliografía que utilizamos y no más que eso. Bien, y voy a hacer una recomendación para el resto de los grupos, este, em, que tiene que ver con poder demostrar, aunque sea pedacitos de código. Busquen en próximas ponencias, aunque sea de modo referencial, mostrando ese pedacito de código y un link de donde lo sacaron, ya sea de internet, de alguna página web o usando alguna inteligencia artificial, poder demostrar, digamos, cómo se comunican.
si bien la clase estuvo bastante didáctica, sería interesante poder ver cómo es el código que se utiliza para la transferencia. Por ejemplo, cuando se hablaba del tema del el protocolo que usaban un canal para poder sincronizar, darle espera o aviso, etcétera, donde aplican muchos de ellos el código de corrección de errores, sería bueno decir, explayándose un poquito más, pero mostrando ese pedazo de código y que los alumnos que quieran investigar más ponen el link, pero ya dejan la referencia de algo más. Es una recomendación que hago porque sería muy interesante para aquel que quiera indagar un poquito más cómo funciona, más allá de la abstracción la que explican, ¿no? De que usa, digamos, vas de 16, 32, etcétera. Pero, digamos, cómo es el código, termina siendo un poco la riqueza, digamos, para poder ver. Así que dejo esa recomendación para las diapositivas las ponencias que han habido anteriormente, para estas y las del futuro. Si se puede hacer, se los encargo porque, digamos, es una cuestión colaborativa interesantísima. Bien, gracias Agostina. Bueno, no sé si quieren hacer alguna aclaración más. ¿Hay alguien que va a explicar algún otro tema para poder despedirme formalmente? Y si va a haber eso, me comenta ahora, si no, corto la grabación y sigo un segundito más con ustedes que están presentes. Bien, No, por nuestra bueno, parte fue todo. No, no tenemos ningún tema más para exponer, pero bueno, les agradecemos mucho su atención. gracias Agostina. Entonces voy a dar por finalizada la clase formalmente, parando la grabación, que después la voy a subir y a continuación sigo un ratito más con ustedes.